buenos días, amigos de Mundomillos. Estamos nuevamente acá desde la sede de Excoli en una nueva invitación a observar el entrenamiento de Millonarios. Hoy, como ya es habitual, aquí con Claudita, acompañándonos para hacer un resumen de lo que vimos hoy aquí en Millonarios. Fue un entrenamiento corto que nos dejaron ver, inhabitual porque casi siempre son los viernes. Hoy nos invitaron el día jueves, entonces nada. Claudita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció todo lo que vimos hoy? Buenas tardes para todos en Mundomillos, para Magda, muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer poder estar con ustedes un rato, hablar de lo que se vio hoy aquí en la práctica. Sí, corto, pero pues hoy tocaba por lo que el partido es mañana viernes. Sí. Pues me parece muy bueno que retomemos esa continuidad, poder venir previo a los partidos, mucho más si son de local. Entonces me parece pues bastante regio. Hoy me parece que es importante que hablemos de varias noticitas que hay previo a lo que podemos ya hablar de un poco formación o algo para el juego del día de mañana. Una muy buena noticia hoy es que ya vimos en campo a Alex Moreno Paz. Hizo parte del grupo de los suplentes que enfrentaron a los titulares o que trabajaron frente a los titulares en lo que es el planteamiento del partido de mañana. Eso ya es una muy buena noticia, la recuperación de un chico de divisiones menores para el equipo profesional, y esperemos que pueda regresar como estaba, porque la verdad es que los pocos partidos que había jugado me ha parecido un trabajo muy bueno, de los mejores en cuanto a los nuevos que han entrado últimamente, la verdad, el trabajo de Moreno Paz. Entonces pues ya lo vemos en campo. La otra muy buena noticia es que también vimos a Luis Paredes ya haciendo trabajo diferenciado, trote y ejercicios de campo. Se dice que el próximo martes sería ya dado de alta definitivamente el departamento médico y incluso del departamento deportivo, porque pues ya está haciendo algunos trabajos, y de aquí al martes pues digamos que se podría poner a punto para ser ya tenido en cuenta por el técnico Alberto Gamero. Entonces esa también es una muy buena noticia. En ese sentido, entonces nos quedan en departamento médico todavía Perlaza, Elvis, y Steven Vega. Lo de Steven pues ya sabemos que fue una cirugía y que ya prácticamente creo que el año desafortunadamente se le va, y lo de Perlaza va a depender mucho de cómo regrese también seguramente, pero sí lo haría un poquito antes que Steven Vega. El resto del plantel pues recupera a Montero, recupera a Ruiz, son jugadores que estaban en Selección Colombia. Tanto en las mayores como en la sub-23 en este caso. Regresó a Asprilla también. Entonces pues así como hay unas pérdidas obligatorias, como el caso de los expulsados, que son Giraldo, McAllister, y ya pues también Cataño tiene que cumplir su fecha de sanción. Afortunadamente para todos, y lo dijo Gamero en la rueda de prensa, pues a todos les colocaron una sola fecha. Lo de Giraldo, que fue tarjeta roja directa, pues afortunadamente no le pusieron juego brusco grave, que es la palabrita clave, y todos se fueron de una sola fecha, es decir, que ya mañana cumplen todos y quedarán a disposición del cuerpo técnico ya para los partidos de la siguiente semana, que eso también es una muy buena noticia. Le preguntamos a Gamero al final de la rueda de prensa, digamos que extra micrófono, y él nos dice pues que Montero, Ruiz, que llegaron de selección, entran a concentración, y que se suman también Arévalo y Carvajal al plantel que ya estaba y que salen los 3 sancionados. Entonces esa sería la base de un equipo que ahora que ha terminado la práctica se van todos en el bus para concentración, el equipo que ha concentrado desde este mediodía para ese juego de mañana frente a Bucaramanga, en lo que es el inicio de la segunda vuelta de la Liga 2 2023 en la fecha efectivamente la número 11. Ahora sí hablamos un poco de la práctica. En la práctica, con las ausencias, vimos 2 módulos, vimos 2 trabajos diferentes. Lógicamente van a jugar Larry y Pereira, fijo, ya en esa zona de volante, como seguramente habían tenido que jugar el clásico. Pero bueno, ya hablar sobre la leche derramada, pues bueno, ellos entran fijo. Entra Ruiz, también fijo. Y lo vimos haciendo un trabajo, digamos, en defensa no hay modificaciones, salvo el ingreso de Montero al arco. ¿Sí? Ok, en la titular. Y en la volante entonces, Pereira, Larry, vimos, sigue con Guerra, Ruiz por el centro y Jader Valencia por izquierda, y en punta Leo Castro. Exactamente. Ese fue un trabajo que vimos. Después hizo una modificación y metió a Uribe, dejando a Castro, es decir, jugando con 2 centros delanteros, y sacó a Guerra
para que Ruiz fuera a un costado. Esas son las dos alternativas, las dos posibilidades. Él no ha dicho con cuál se va a quedar, pero pues uno deduce que hizo más tiempo la primera formación, es decir, Guerra, Ruiz, Jader y Leo. Y creeríamos que de entrada pues esa podría ser la nómina titular en ese tema ahí, en esa zona donde pues se pierden los dos volantes de armado como son McAllister y el mismo Cataño. Pero pues con la presencia de la llegada de Ruiz, pues se sabía que él iba a ser el hombre que va a sustituir ahí un poco esa posición, a dar la mano ahí. Y después al final, como decía Cone, pues fue corto el trabajo, vimos unas definiciones que no habíamos visto previo al clásico. Al clásico, que también no fue muy largo la práctica, nadie se quedó, no se hicieron trabajos de definición de ninguna clase. Aquí se hicieron cobros de tiro de esquina, penal, esquinas, cobros penales, pero digo, al final, porque los tiros de esquina fueron dentro de la práctica, al final vimos los cobros del punto penal y unos trabajos de tiro libre con la barrera metálica que incluso se tiene. Esa es un poco la base, esas son un poco las noticias. Algo que nos llamó la atención en la rueda de prensa, el invento que hay de alguien por ahí que dice que Gamero no ha firmado su contrato que porque se va para España, y él mismo lo desmintió totalmente porque pues es muy fácil que se quiera filtrar ese tipo de noticias cuando uno sabe que los directivos hacen parte de esos equipos. Entonces mañana la noticia será que se va entonces para Francia, donde también tiene influencia los directivos de Millonarios. Pero Gamero ha dicho que no tiene nada que ver eso y que para él fue sorpresa esa noticia, que ya hay unos acuerdos que solo falta es firmar. Ahora, digamos que como anexo que yo le hago, yo sí sé que hay unas ofertas para el técnico que le llamarían la atención, porque es que él ya quiere salir al fútbol internacional. No es el equipo de los dueños, pero hay una situación en México, hay otra situación, y él está en su derecho de querer de pronto ya continuar su carrera si le surgen, porque era que antes no le habían salido así como tantos ni tantas propuestas, y es una aspiración de todo técnico. Es una aspiración. Todos los días a usted no le llega una oferta internacional, ni la llama la BBC de Londres, ni nada de eso. Entonces, el día que lo llaman, pues lo ponen a pensar. Entonces, bueno, el tema seguirá ahí, pero definitivamente España es un globo bastante grande, humo que se mete, porque como los directivos tienen que ver, entonces ya le digo, pasado mañana salen con que se va para Francia, porque como también se tiene que ver con la cosa por ahora está en que está aquí y que tiene ya arreglado, que solo faltaría pues realmente firmar. Sí, que está listo, estás esperando ya el momento oportuno para hacerlo, pero lo desmintió totalmente. Y que hay que mejorar, y que en una charla que tuvieron con un experto en líos de problemas de equipos y esas cosas motivacionales, la meta es hacer 30 puntos en esta segunda vuelta y lógicamente estar dentro de los 3 primeros del torneo. Esperemos que se pueda cumplir. Sí, Claudita, pues nada, esto fue un corto resumen de lo que vimos hoy aquí. El profe, como siempre, muy dispuesto, y pues bueno, nos dio toda la información pertinente. Habló también un poco del trabajo que se ha hecho para corregir lo de las tarjetas, lo de las expulsiones, que hay que el balón aéreo. De pronto el equipo empieza a sentir un poco la presión y empieza a desesperarse un poco. Entonces él dice, hay que tener calma, respirar profundo y corregir los errores, que en esta segunda mitad muy seguramente se verá los cambios y en cambio de la actitud de los jugadores en esta mitad que empieza a partir de mañana. Agregaría algo, y es muy importante, es una conclusión que nos dio Juan Pablo Vargas, que también fue el otro que nos atendió, y es que definitivamente a nivel del club, a nivel de los jugadores, a nivel del grupo, para nada están de acuerdo que se les siga diciendo que están en transición, que en Millonarios no hay transiciones de ninguna clase, que es un club que no está para transiciones, y que aquí, salvo 1 o 2 chicos que ascendieron este torneo, sigue la base del torneo anterior en el que salieron campeones. Entonces, para ellos, incluso se molestó un poquito en el hecho de quienes quieran seguir diciéndole que Millonarios está en transición. No estamos en transmisión, Claudita. En transmisión sí, de Mundomillos. En transición no. Entonces, bueno, amigos de Mundomillos, esto ha sido todo. Espero que se conecten en todas las redes sociales de Mundomillos para que sigan teniendo toda la información de nuestro amado embajador. Y nada, recuerden siempre que estamos en todos lados.